¿Cómo están chicos y chicas de tercero de secundaria? Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el avance del tema Introducción a la Trigonometría. Voy a explicar hoy un nuevo subtítulo titulado Funciones trigonométricas, como pueden ver en la pantalla. Entonces, las funciones trigonométricas también lo van a utilizar en matemáticas, ¿no? Cuando lleven mucho más avanzado lo que es el tema de trigonometría. Entonces, estas funciones son las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Nosotros vamos a trabajar con los tres primeros, ¿sí? Y sus definiciones los tenemos aquí. Vamos a trabajar exactamente con este formulario que ustedes se lo pueden copiar a su tablita de conversiones o lo pueden memorizar, que no está tan difícil de hacerlo. Aquí tenemos la función trigonométrica seno, que es igual al cateto opuesto dividido entre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente dividido entre hipotenusa, y tangente, que es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ahora, nosotros vamos a trabajar siempre con triángulos rectángulos. Ya en la primera parte habíamos identificado cuál era la hipotenusa, ¿verdad? Nosotros identificamos la hipotenusa cuando nosotros ubicamos el ángulo de 90 grados, ¿no? En este caso, este es el ángulo de 90 grados, y al frente de este ángulo siempre se encuentra la hipotenusa. Los dos otros catetos, que los habíamos llamado a un principio cateto mayor y cateto menor, de acuerdo a la medición que realizábamos, en este caso ya van a tener un nombre definido, o será cateto adyacente o será cateto opuesto. En este dibujo podemos identificar que el cateto adyacente siempre está unido a un ángulo. Este ángulo puede ser un ángulo alfa que se simboliza o que tiene este símbolo en forma de pescadito, alfa, ¿sí? Alfa. O también un ángulo beta, ¿no? Que se simboliza con esta letra que parece una P o que parece una B, pero no es ninguna, sino que es un ángulo beta, que se lo utiliza mucho para representar el ángulo de cualquier triángulo rectángulo. Ahora, para poder practicar la identificación de estos nombres correctos, les he propuesto un cuadrito, ¿no? Donde podemos ver diferentes formas de triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo siempre va a tener este ángulo de 90 grados y un ángulo cualquiera fuese, ¿no? Puede ser un ángulo alfa, puede ser un ángulo beta, no importa, cualquier ángulo que sea. Entonces, aquí tenemos diferentes triángulos rectángulos, donde le hemos ubicado, obviamente, un ángulo, ¿sí? Aquí están los ángulos, sin importar qué ángulo agudo esté dibujado, lo primero que debemos identificar es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque recordemos que el ángulo recto debe estar marcado en todos los triángulos rectángulos. Ese ángulo recto está formado por los dos catetos que ya había mencionado, que tiene un ángulo de 90 grados y su opuesto automáticamente será la hipotenusa. Entonces, si nosotros identificamos que este ángulo, la unión de estos dos ángulos, de estas dos líneas, forman un ángulo de 90 grados, entonces al frente se encontrará la hipotenusa. Entonces vamos a ir poniendo los nombres, ¿no? Aquí tenemos la hipotenusa. Aquí también de la misma manera ubicamos el ángulo de 90 grados, al frente se encontrará la hipotenusa. De la misma manera en este triángulo rectángulo ubicamos el ángulo de 90 grados y al frente se encontrará la hipotenusa. Lo mismo que aquí, al frente está la hipotenusa. Y aquí tenemos el ángulo de 90 grados, al frente se encontrará la hipotenusa. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados y al frente se encontrará la hipotenusa. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar la hipotenusa porque es muy fácil de hacerlo. Ahora, ¿cómo identifico el cateto opuesto y el cateto adyacente? El cateto opuesto, como su propio nombre indica, es la línea que está opuesto al ángulo alfa o beta. O sea, que no está
cerca del ángulo. En caso contrario, el cateto adyacente es aquel que está al lado o pegado al ángulo. En este caso, este cateto se llamará cateto adyacente debido a que está unido a este ángulo alfa. Por lo tanto, la línea que sobra va a ser el cateto opuesto que está lejos, se puede decir, del ángulo alfa. En este caso, vamos a verificar cuál de estas dos líneas representa el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordemos que el cateto adyacente está unido al ángulo alfa o beta, en este caso alfa. Entonces, este es el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Así de facilito. Ahora otra vez en este triángulo rectángulo buscamos el ángulo alfa, entonces este sería el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Aquí buscamos el ángulo alfa, aquí está, entonces sería este el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Aquí buscamos el ángulo alfa, aquí está el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. De nuevo buscamos el ángulo alfa, entonces sería este el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Entonces, ya habiendo practicado esto, vamos a proceder a hacer un ejercicio. Aquí tengo un ejemplo ya realizado. Dice, con los datos escritos en la figura siguiente, tengo la figura, determina los valores naturales de las tres primeras funciones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar los nombres correctos de un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que hago es identificar el ángulo de 90 grados que está aquí. Al frente se encuentra la hipotenusa. Y eso es precisamente lo que voy a poner aquí. Hipotenusa va a ser igual a 50 metros. Ahora voy a identificar al ángulo alfa porque este problema está en función al ángulo alfa, si nos damos cuenta. Ubico el ángulo alfa que está aquí, entonces este sería el cateto adyacente que mide 40 metros. Y este que está lejos del ángulo alfa se llamaría el cateto opuesto. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer dice que es determinar los valores naturales de las tres primeras funciones trigonométricas. Entonces, como ya les había mencionado, vamos a trabajar con el seno, con el coseno, cos. Bueno, vamos a utilizar abreviaturas directamente. Seno, coseno y tangente. Tan. Pero como estamos trabajando con un ángulo determinado, en este caso ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa, y recién voy a poner las funciones trigonométricas, ¿verdad? Esas funciones trigonométricas se los he presentado en el primer cuadrito, en la primera pizarrita, aquí está, seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido entre hipotenusa, y eso es lo que voy a copiar aquí, ¿no? Cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Ahora tenemos al coseno, que es igual al cateto adyacente dividido entre hipotenusa, y finalmente al tangente, que es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, ¿no? Esto lo pueden memorizar, que no está tan difícil. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar los valores numéricos que me da este problema. Cateto opuesto busco 30 metros dividido entre la hipotenusa, que vale 50 metros. Muy bien. Pasamos al coseno. Tengo cateto adyacente, aquí está, que mide 40 metros dividido entre hipotenusa, que vale 50 metros. Finalmente, tangente, tengo el cateto opuesto, que vale 30 metros dividido entre el cateto adyacente, que mide 40 metros. Estos simplemente son divisiones que ustedes lo van a poder realizar en sus calculadoras. Agarro 30 dividido entre 50, tengo 0,6. Ahora otra vez hago operaciones. 40 dividido entre 50 va a ser igual a 0,8.
Y finalmente la respuesta de tangente, tengo 30 dividido entre 40, igual 0,75, ¿verdad? 0,75, sí. Ahora, estas respuestas tienen que estar expresados con 3 decimales, ¿sí? Redondeamos al tercer decimal. Aquí tengo solamente un decimal. Me falta 2 decimales. A esos 2 decimales yo le voy a poner ceros para que complete al tercer decimal. Lo mismo aquí, solo tengo un decimal, pero bueno, voy a completar con ceros para completar el tercer decimal. Y aquí tengo 2 decimales. 1, 2, solo me falta un hito. Le completo y ya está resuelto este problema, ¿no? Eso es lo que voy a revisar en sus prácticas. Voy a hacer otro ejemplo donde se involucre, donde no tenga un dato, ¿no? A ver, vamos a hacer este ejemplo. Dice, ejemplos con una incógnita. Si se dan cuenta, este triángulo rectángulo tiene 2 datos, pero no tiene una, ¿no? Entonces dice, usa la información que trae la figura siguiente para deducir los valores naturales de las 3 primeras funciones trigonométricas del ángulo beta. En este caso estoy utilizando este ángulo beta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner los nombres correctos de este triángulo rectángulo. Entonces, primero identifico el ángulo de 90 grados que está aquí. Al frente de este ángulo se encontrará la hipotenusa. Entonces voy a poner hipotenusa, que va a ser igual a 7 centímetros. Ahora, para identificar el cateto opuesto y adyacente, lo primero que identifico es el ángulo beta. Entonces, al identificar el ángulo beta, ustedes saben que estoy identificando al cateto adyacente, que había sido la incógnita. Y este sería el cateto opuesto, que mide 6 centímetros. Ahora, cuando yo tengo una incógnita en un triángulo rectángulo, lo primero que tengo que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras y recordar la primera explicación que les había hecho en el primer video, ¿no? Entonces, fíjense que la incógnita es el cateto adyacente. Entonces, busco la fórmula de cateto adyacente, aquí está, y me voy a copiar. Cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto opuesto elevado al cuadrado. Lo primero que hago es simplemente copiar la fórmula y reemplazar. Cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, que vale 7 centímetros elevado al cuadrado menos cateto opuesto, aquí está, mide 6 centímetros elevado al cuadrado. Hago operaciones matemáticas simplemente. 7 por 7, 49 centímetros al cuadrado, menos 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. Entonces ya casi calculo el valor del cateto adyacente, ¿no? Utilizo la calculadora, aunque es muy fácil de hacer esto. 49 menos 36 me va a dar lugar a 13 centímetros al cuadrado. Para hacer desaparecer los cuadrados, ustedes ya saben que utilizo estas operaciones matemáticas. Se va cuadrado con cuadrado y ya voy a tener el valor del cateto adyacente. Entonces, utilizo mi calculadora, pongo raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13 sería 3, ¿verdad? 3,6 centímetros. Esto sería lo que he calculado, ¿no? Y lo voy a poner aquí arriba donde dice 3,6 centímetros. Ahora, lo que me pide es calcular los valores de las 3 funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que voy a hacer. Ustedes ya saben que en el primer ejercicio ya hemos aplicado esto, lo vamos a volver a aplicar y entonces voy a hallar el valor de seno del ángulo beta, en este caso, del coseno del ángulo beta y del tangente del ángulo beta. Entonces, el seno es igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa
el coseno es igual al cateto adyacente dividido entre hipotenusa y tangente es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ahora lo único que hago es reemplazar en estas fórmulas, busco el cateto opuesto, aquí está, sería 6 centímetros dividido entre hipotenusa que vale 7. Busco el cateto adyacente que vale 3,6 centímetros dividido entre la hipotenusa que sería 7. Busco el cateto opuesto, vale 6 centímetros dividido entre el cateto adyacente que sería 7. ¿Listo? Ahora lo único que hago es utilizar la calculadora. Ustedes saben muy bien utilizar la calculadora y divido 6 dividido entre 7, va a ser igual a 0, utilizo como ya saben 3 decimales, aquí tengo 857, para mayor exactitud siempre voy a utilizar 3 decimales, redondeo al tercer decimal, aquí no se puede redondear, me paso al siguiente, 3,6 dividido entre 7, voy a tener 0,514, tampoco se puede redondear, si se dan cuenta, y finalmente divido 6 dividido entre 7, me va a dar lugar a 0. Bueno, aquí ha habido un pequeño error, ¿verdad? Aquí estoy utilizando cateto adyacente 7 y no es correcto, es 3,6. Entonces voy a borrar esto, que es un error. Entonces le voy a poner 3,6. Ya me parecía raro, ¿no? Utilizar. Entonces utilizo la calculadora que está aquí y digo 6 dividido entre 3,6 me va a dar este número que sí se puede redondear, ¿no? 1,667. Entonces, eso es lo que se hace cuando no tengo un valor de cualquiera de los componentes de un triángulo rectángulo. Bueno, entonces ustedes pueden revisar este video cuantas veces ustedes vean necesario y esta es la tarea que tienen que hacer en sus cuadernos de ejercicios, ubicar correctamente el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, simplemente poner los nombres que corresponde a cada componente de un triángulo rectángulo y aquí en la segunda tarea, aquí ya tienen que calcular las 3 funciones trigonométricas de los siguientes triángulos rectángulos, ¿no? Aquí ya tienen los 3 datos de los componentes de un triángulo rectángulo, pero aquí no tienen un dato, ¿no? Y tienen que proceder como se les ha explicado el día de hoy. Bueno, eso sería todo, jóvenes y señoritas. Nos vemos en un próximo video tutorial.